secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una nota del Partido Radical, mediante el cual comunica que el diputado Marcos Espinosa reemplaza a la diputada Marcela Hernando en la sesión de hoy. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno enviado por esta comisión e informa sobre las atenciones que se realizaron en el hospital de campaña que se instaló en la comuna de Recoleta. Un oficio superintendente de servicios sanitarios, mediante el cual responde a uno enviado por esta comisión e informa sobre la situación de abastecimiento de agua potable en Ovalle, región de Coquimbo. Y un oficio del director de la biblioteca, mediante el cual responde a uno de esta comisión en relación a las solicitudes de eventuales alcances constitucionales de los proyectos en estudio de la sesión de hoy. Comunica no haber realizado aún, no podrá ser realizado comunica que no podrá ser realizado en atención a que la Biblioteca del Congreso no dispone de los especialistas necesarios para pronunciarse sobre dichas iniciativas y además por cuanto la Biblioteca no puede pronunciarse cuando existen otros órganos del Estado que tienen la competencia para hacerlo respecto de eventuales inconstitucionalidades de las iniciativas legales antes mencionadas. Sin embargo, remitió un informe que da cuenta acerca de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el tema de la igualdad ante la ley, que está en sus carpetas. Esto de la igualdad ante la ley en relación a los trabajos que podrían efectuar los médicos, tanto en el sector público como privado. Muy bien. No hay presentación del Ejecutivo. Yo propongo suspender la sesión hasta por 10 minutos a la espera de los demás miembros. Si no, vamos a continuar adelante. ¿Les parece? Suspende la sesión por 10 minutos. Vamos a retomar la sesión. Hoy día estábamos convocados a poder votar en particular las mociones refundidas que establecen normas sobre certificación de especialidades médicas cursados o ejercidas en el extranjero y que modifica la ley 20.261 creando el EUNACOM. Para estos efectos tenemos ambos proyectos que han sido hoy día, digamos, aún no, pero han sido refundidos, perdón, sí, y se ha presentado una indicación sustitutiva para ambos por parte del Ejecutivo en los términos que ya hemos debatido en las sesiones con anterioridad. Lo que voy a hacer es como lo que correspondería, entiendo, es votar la indicación sustitutiva y con eso se cae completamente los textos, digamos, anteriores. Es que si hay voluntad... ¿Sí? Que ustedes acuerden, por unidad, solamente conocer la indicación sustitutiva. Ah, ya, antes de votarla. Entonces la otra se da por reemplazada. Ah, bueno. Hay una sugerencia que nos está haciendo la señora secretaria, que es, antes de votarla, que concordemos que el texto común sobre el que vamos a trabajar sea entonces el de la indicación sustitutiva y no el de los textos originales que venían en las mociones refundidas. ¿Habría acuerdo sobre eso para que podamos empezar a trabajar la votación? Bien, así se acuerda. Yo quisiera entonces, luego de acordado esto, requerir que los señores parlamentarios puedan dar su opinión sobre el texto que vamos a votar, de tal manera de ver si es que hay alguna indicación, modificación o si vamos a votar tal cual como estaría el texto que se nos ha presentado. Así es que ofrezco la palabra sobre la indicación sustitutiva. Diputada Carla Rubilar. Perdón, presidente, por su intermedio saludar a las autoridades. Y nos habíamos quedado que el Ejecutivo debe traer algunas respuestas que habían quedado pendientes. ¿No sería mejor que partiera el Ejecutivo explicando, diciendo las dudas que teníamos al respecto de otras materias y posteriormente? Bueno, lo que dice la diputada Rubilar es efectivo. En la sesión pasada, y me excuso porque me confundí yo. La sesión anterior no pudimos contar con la presencia de la subsecretaria porque se estaba votando el proyecto de donación cruzada de órganos. Teníamos esa excusa, sin embargo, habíamos requerido que el Ejecutivo pudiera traer algunas respuestas de consultas que se hicieron en las sesiones anteriores
incluyó el compromiso respecto de qué ocurriría o qué va a ocurrir con modificaciones posteriores a la UNACOM, porque ya clarificamos que esto se refiere, digamos, a una modificación acotada sobre especialistas que no toca el examen para médicos generales, entendiendo que varios queríamos avanzar en esa materia, pero que hay un trabajo que se está haciendo. Entonces, sería bueno poder clarificar aquello. Hay algunos problemas o dudas de constitucionalidad respecto a que la UNACOM pudiera ser, por ejemplo, para el ejercicio público y privado. Habíamos requerido información a la biblioteca, no sé si llegó esa información o no. Sí, ellos dicen que sobre la constitucionalidad, di cuenta de eso, sobre la constitucionalidad ellos no se pueden pronunciar, ¿Ya? pero envían eso que es una jurisprudencia en relación a la igualdad ante la ley. Perfecto, ahí la información, sí, impecable. Entonces también los parlamentarios cuentan con la información de la Biblioteca del Congreso que habríamos entonces requerido. No sé si el Ejecutivo podría empezar a dar cuenta de... Sí, señora subsecretaria, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión y de acuerdo a la información que tengo en este minuto, lo que quedó pendiente fue, en primer lugar, también dar una opinión respecto, no de la constitucionalidad, pero por qué el ámbito solamente público para esta indicación sustitutiva y no abordar también el ámbito privado. Y lo que nosotros hemos señalado es que esta indicación sustitutiva viene a insertarse en la ley del EUNACOM, que desde ya tiene un efecto habilitante limitado y es solamente habilitante limitado al sector público. Por lo tanto, no incorpora al sector privado y solo lo incorpora en tanto se trabaja en modalidad de libre elección de FONASA, y también se incorpora como habilitante para los médicos que pretenden hacer una especialidad y por lo tanto también se les exige. Pero el EUNACOM como examen habilitante solamente está determinado hoy día para el sector público y en ese marco nos hemos mantenido nosotros, por lo tanto la indicación sustitutiva está orientada al sector público. También señalar, y entiendo que se explicó también acá en la sesión anterior, señor presidente, y por su intermedio, que para nosotros es importante el poder incorporar médicos especialistas suficientemente acreditados y adecuadamente acreditados en nuestro país, porque es parte no solamente de la retención y de todo el plan de formación y retención que tenemos para nuestro sistema público de salud, sino que también como una medida, un plan, un eje estratégico en el que hemos señalado también que se aborda el esfuerzo que estamos haciendo hoy día por disminuir y regular de mejor forma también la compra a privados y la compra a las sociedades médicas en nuestro país. Entendemos que también había quedado pendiente la solicitud al Ejecutivo que dé instrucciones a los servicios de salud para que tanto en el ámbito de atención primaria como hospitalaria se les renueve el contrato a los profesionales sin exigir el EUNACOM, ya que se debe resguardar el ejercicio de sus funciones hasta que se encuentre en vigencia la ley. Nosotros en el plano de, en tanto médicos especialistas, acogemos esto y por eso hemos señalado el artículo transitorio, en el que decimos que a los médicos que están incluidos en la ley miscelánea pueden acogerse si esta indicación fuera aprobada a esta indicación y tienen un plazo de 6 meses para que ellos entonces puedan ser acreditados como especialistas. En el caso de los médicos generales que están en atención primaria, nosotros ya hemos señalado en varias oportunidades que estamos entregando las condiciones, hemos hecho llegar a los municipios y a los diferentes directores de servicio que incentiven la formación, la preparación de los médicos y que también estamos poniendo o agregando médicos generales de zona, EDF, en las diferentes comunas y para los 370 nuevos que se incorporarán en el 2017, estas comunas también, si es que sufren algún desmedro importante, también van a ser consideradas. Pero no estamos hoy día considerando el prolongar el plazo para la ley miscelánea, porque tal como ha sido discutido acá por los propios
expertos, tanto de Asofamech como de CONASEM y Colegio Médico. Entendemos que el EUNACOM sí es un examen que cautela calidad y estamos disponibles para revisar la pertinencia y en eso estamos trabajando con OPS, pero no estamos hoy día en la lógica de ampliar el plazo para los médicos generales que reprueben el EUNACOM en la versión que se va a realizar ahora en el mes de diciembre. Y por último, había otra inquietud, ¿verdad? La constitucionalidad. Por su intermedio, señor presidente, buenos días. El tema de la constitucionalidad, creo que lo abordamos la sesión pasada y si la memoria visual no me falla, los diputados que están hoy presentes escucharon mi respuesta. En su minuto el diputado Macaya no la había escuchado, me había preguntado por... Es que el tema de la... Es que eran dos prevenciones de esa opinión. Uno, si se acuerdan, tenía que ver con que se estaba preguntando la constitucionalidad todavía de una idea general y que lo que pudiésemos decir de esta idea general sobre la posibilidad de hacer un examen nacional como prerequisito para el ejercicio profesional, una cosa era una opinión sobre esa idea, como insisto, general, y otra cosa es cómo esa idea pueda decantar en una expresión legal en concreto, en donde pueden haber expresiones que sean constitucionales y otras no necesariamente. Esa era una primera prevención. Y la segunda prevención tenía que ver principalmente con que, aparte de la dificultad de no tener un texto en concreto sobre qué pronunciarse la constitucionalidad, como tenía que ver con una constitucionalidad que era superior a este proyecto, en donde el Ejecutivo todavía no había presentado ningún proyecto ni ninguna indicación, en ese sentido también era preliminar la opinión, porque desde luego la opinión del Ejecutivo formal está supeditada necesariamente a los proyectos que presente y firme la Presidenta de la República. Entonces, en esas dos dimensiones era preliminar, pero no significaba de que no estuviese fundada la posición conforme a los argumentos que di. No sé si los puedo reiterar hacia el diputado Macaya, que en ese minuto no lo escuchó o lo... que es bastante... Ahora hacerlo un poco más breve, la Constitución establece la libertad para trabajar. En ese sentido, en principio, como digamos la primera regla, no se permitirían limitaciones. Sin embargo, la misma Constitución dice que la ley podrá determinar aquellas profesiones que requieren un título, sea de profesional o grado de licenciatura, y establecer las condiciones para obtenerlo. Es decir, entonces la misma Constitución abre un espacio para exigir ciertas condiciones para el ejercicio de determinada labor. En particular, y en este caso se da para la profesión de médico cirujano. Y en particular, la ley hoy establece que la profesión de médico cirujano es una profesión que necesariamente requiere el título de licenciatura, un grado de licenciatura. Dicho eso, entonces, particularmente en los médicos cirujanos se reconoce, insisto, la diferencia entre el grado licenciado y el título profesional. La pregunta un poco sería si es que se puede traducir un examen nacional como un requisito para obtener el título profesional independiente de la licenciatura, y yo les comenté que esa es una experiencia que hoy existe, y particularmente en el caso de los abogados, en donde los grados de licenciado los dan las universidades y los títulos profesionales los da la Corte Suprema después de, podríamos llamarlo un examen, porque es una práctica profesional que es evaluada. Por lo tanto, esa experiencia daría cuenta de que en principio no habría problema para que en el contexto de las profesiones de la salud, en particular de médico cirujano, existan condiciones especiales para otorgar un título profesional, en este caso un examen único nacional. Pero como digo, desde luego la constitucionalidad de eso va a depender, una vez más, en esa idea en qué se traduce concretamente. Por ejemplo, en el caso de los abogados, ha habido cierta discusión o no respecto a la constitucionalidad de la práctica profesional, pero esa constitucionalidad, por ejemplo, se ha dado en base a que es gratuita y no a su existencia. No sé si me explico. Entonces,
tiene que ver con cómo decanta esta idea de establecer requisitos para el ejercicio profesional, más allá de que sea una cosa binaria y de una sola vez de que se pueda o no se pueda. Entonces, en ese sentido, en la medida en que esta idea se exprese en un examen para el título profesional, no habrían en principio inconvenientes constitucionales, o pareciese no haber. Bien, aclarado el punto, hay otra situación que también fue consultada y que quisiera reiterarla, porque algunos parlamentarios me han hecho el planteamiento sobre lo transitorio que puede ser esta norma. Si efectivamente va a ser una norma para instalar un mecanismo, digamos, definitivo, adicional, a poder certificar especialidades médicas en Chile, o si va a ser una norma transitoria. Sería bueno saber aquello, porque si es así, a lo mejor podríamos resolver algunas dudas que se han planteado también acá. Señor presidente, y por su intermedio, este proyecto fue concebido, o esta indicación sustitutiva fue concebida desde una lógica no transitoria. Solo lo transitorio fue concebido para el espacio de tiempo que le estaríamos entregando extraordinario a los médicos especialistas acreditados en el extranjero que quedan bajo el alero de la ley miscelánea, y por lo tanto a ellos se les daría un periodo extraordinario de 6 meses para que regularizaran su acreditación y presentaran los antecedentes a las entidades certificadoras. Pero más allá de eso, señor presidente, yo quisiera señalar que estamos disponibles a que desde el debate democrático que acá se está construyendo, se plantee que esta sea solamente una norma transitoria. No creemos que eso debiera constituirse en una gran dificultad. Si acá los señores parlamentarios estiman que hay riesgos o que les parece que esta es una indicación que pudiera contener efectos indeseables en el futuro, a pesar de que para nosotros esto fue planteado como algo permanente, estamos disponibles a que esto sea resuelto desde acá solamente como un efecto transitorio, como indicación sustitutiva. Bien, diputado Marco Antonio Núñez. Sí, yo soy uno de los que planteó al presidente de la comisión la posibilidad de otorgar cierto nivel de transitoriedad. Probablemente un marco de tiempo de 5 años pudiese ser razonable. Y lo explico por qué. Cuando se habla de certificación de especialidad en el extranjero, estamos hablando de una heterogeneidad enorme, gigantesca. Y lo que puede ocurrir es que, si esta norma es permanente, se establezca en lugares donde la certificación el estándar de certificación de especialidad es mucho más bajo que en Chile, que es posible obtener esa especialidad sin nunca dar el conocimiento, el examen de conocimientos de medicina, y por lo tanto, de aquí a un tiempo nosotros establezcamos un paraíso de baja calidad de médicos que lograron su especialidad, obtener su especialidad certificada fuera de Chile. Yo creo que eso es negativo. 5 años salva el problema que queremos enfrentar, y perfectamente nosotros podemos reevaluar a 3 años, a 2 años, el objetivo logrado de este proyecto de ley y reafirmar la transitoriedad o extenderla si es que no se han logrado esos objetivos. Pero la señal de a permanencia a mí me parece una mala señal desde el punto de vista de la calidad de la medicina en nuestro país. Gracias, diputado Núñez. Ofrezco la palabra sobre el punto que se está discutiendo. Diputada Carla Rubilar. Sí, la verdad es que efectivamente las diferentes sociedades científicas, el Colegio Médico, etcétera, han manifestado su interés de que esta sea una norma transitoria. Yo entiendo que eso, más que por el tema puntual de CONASEM o de la otra entidad certificadora que se determine, tiene que ver con hacer una discusión más amplia al respecto de cómo se ingresa y se ejerce la medicina en nuestro país, que hoy día tiene varias aristas. Yo quisiera, en ese tenor, dar esa discusión de la transitoriedad, porque si aquí se quiere decir que la transitoriedad es porque vamos a tener 3 o 4 años donde CONASEM no va a dar garantía, a mí me parece que no es aceptable. Yo no estoy de acuerdo. Y quiero dejarlo claramente establecido. Creo que CONASEM o la entidad certificadora, que es la que se le exige a los médicos chilenos,
da completamente garantías de que un extranjero que pase ese examen de especialidad es un especialista, en esa especialidad, obviamente. Entonces yo no voy a poner en entredicho la institucionalidad que hoy día existe. Y he sido extremadamente clara, presidente, con que tampoco voy a aceptar con que en 3 años más se nos diga que CONASEM discrimina. Porque primero se nos dijo que la Chile discriminaba, ahora se nos dice que UNACON discrimina, y en 3 años más nos van a venir a decir que CONASEM discrimina. Entonces quiero dejarlo establecido por la historia de la ley, que no estoy dispuesta a eso. Y yo lo que quisiera efectivamente sobre este punto es plantear que la transitoriedad tiene que darse porque tenemos que hacer una regulación más razonable, más homogénea, más que se entienda y no que finalmente parezca que dependiendo del país es cómo finalmente termina ingresando y ejerciendo la medicina en Chile. Porque a mí me parece que el único criterio para que alguien ejerza la medicina en Chile no es de dónde viene, sino que si sabe o no. Ese es el único criterio. No puede ser de que si yo soy de un país X, entonces entro de esta forma, si soy de otro país, entro de esta otra forma, eso le hace mal a la medicina. Entonces yo lo que creo que nosotros debemos concordar, y por eso es importante la transitoriedad para ponernos un plazo de hacer esta legislación como corresponde, es que tengamos la certeza de que un médico que ingresa a Chile sabe de medicina y efectivamente estamos ejerciendo un estándar de calidad. Pero bajo ningún parámetro, y voy a ser extremadamente clara en eso, se puede poner en entredicho CONASEM y la institucionalidad que nosotros tenemos. Gracias, diputada Rubilar. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Sí, señora subsecretaria? Gracias, señor presidente, y por su intermedio dejar también muy claro acá que jamás el Ministerio de Salud ha estado disponible para poner en entredicho toda la rigurosidad que tiene que enfrentar tanto un médico recién egresado como un especialista para poder ejercer la profesión y la especialidad en nuestro país. Es cierto que todavía hay temas profundos que resolver y aquí este marco de los 5 años, el horizonte de 5 años, con un compromiso de trabajo conjunto en esta línea, parece más que razonable. Y por otra parte, también señalar acá que nosotros entendemos que CONASEM contiene todas las condiciones para poder acreditar a un médico especialista extranjero, acreditado en el extranjero, así como lo hace con un médico que obtiene su especialidad en Chile. Y respecto a las aseveraciones que se hicieron la vez anterior acá respecto de que se requería un examen general anterior al examen de especialista, la verdad que también nosotros esperamos que un buen examen de especialista también revise criterios de medicina general, porque esas son condiciones basales para que un médico sea especialista. Por lo tanto, un buen examen de especialidad también considera los necesarios conocimientos en medicina general para poder dar ese examen. Si no fuera así, significaría que aquellos especialistas que están tomando el examen tampoco tienen los conocimientos, entonces habría que preguntarse por qué ellos son especialistas en nuestro país. Así es que totalmente de acuerdo con que la calidad es algo que no podemos transar y lo que estamos haciendo con EUNACOM hoy día es estudiar en un estudio internacional con OPS como garante la pertinencia del examen EUNACOM, no la necesidad, sino que la pertinencia para resolver si realmente está midiendo todos los conocimientos que la población chilena requiere de un médico recién egresado o de un médico general en nuestro país. Gracias, señor presidente. Bien, le agradezco, subsecretario. Yo voy a reafirmar el hecho de lo que usted ha dicho recientemente. Obvio que cuando hay un examen de especialista, uno lo que espera es que también se establezcan criterios de medicina general, sobre todo desde el punto de vista de la derivación, y de la derivación incluso para otros especialistas, porque uno puede recibir un paciente que consulta por una determinada causa pensando que es para un especialista, pero resulta que es para otro, y ahí también hay que tener conocimiento de criterios de derivación. Por lo tanto, me imagino que también eso termina siendo evaluado en exámenes de especialidad. Y si no, debiera ser así, yo también concuerdo con ello. Y lo segundo, sobre la transitoriedad, creo que ha planteado un tema clave la diputada Rubilar, que si nosotros somos capaces de darle una transitoriedad a este proyecto,
debiera ser esta en el entendido que debemos durante ese periodo de tiempo revisar todo el sistema que permita acreditar a los médicos poder ejercer la medicina en Chile. Tanto los médicos chilenos como los médicos extranjeros y los médicos de indistintamente los países que hayan egresado. Y en este sentido, obviamente que hay una cuestión que revisar porque cuando nacen los sistemas de evaluación, y así lo conversamos en la sesión del lunes recién pasado, nacen a propósito del aumento de escuelas de medicina en nuestro país. Y al haber nuevas escuelas de medicina, se establecieron dobles sistemas de certificación. Sistema de certificación institucional, recordemos que la primera discusión sobre acreditación universitaria nace al alero de las escuelas de medicina, impulsada por Asofamech, y luego la creación del examen médico nacional, que es la manera en que se inició esta evaluación a los egresados, en principio de las universidades asociadas a Asofamech. Entonces se requiere revisar de manera más profunda y yo estoy de acuerdo para verlo de manera integral. Dicho esto, y en estas condiciones yo creo que podríamos estar disponibles a establecer una transitoriedad respecto de esta norma. No sé si... ¿Sí, diputado Alvarado? Muchas gracias, presidente, por saludar a la subsecretaria, a su equipo. La verdad es que creo que estamos apuntando exactamente al revés de lo que apunta la medicina en el mundo, a los niveles de exigencia. Los niveles de exigencia son cada día más altos porque los estándares son más altos también. Los conocimientos deben ser diariamente modernizados. No hablo más, sí. Continúe, diputado Alvarado. Muchas gracias, presidente. No me imagino que el modelo español del MIR haga excepciones cuando no han aprobado los exámenes básicos. Tampoco en otros países como Uruguay tienen que dar exámenes, incluso antes de recurrir a una especialidad, un examen bastante exigente. Creo que tampoco el Ministerio tiene claro, y por lo que dijo la subsecretaria respecto del tiempo. Inicialmente dice que esto no es transitorio y luego admite que se puede dar una transitoriedad. Creo que esto tiende a facilitar a aquellos profesionales que no han aprobado el examen básico, que es el UNACOM. Ahora, debo también saludar a los que médicos extranjeros de reconocida capacidad que tenemos, eso también hay que decirlo. Hay médicos de muy buen nivel. Pero, ¿por qué bajar los estándares? No, la verdad es que creo que los estándares de medicina deben ser, ojalá, lo más exigentes posible, desde el pregrado. Y así como las escuelas chilenas han tratado, por lo menos en tiempos pretéritos, de poder hacerlo. Ahora hay el advenimiento de un sinnúmero de otras universidades y todo esto también la responsabilidad es grande porque los resultados de esto no son inmediatos, son políticas públicas de salud que podemos verlo a futuro, pero lo que uno prevé, digamos, es que en medicina las exigencias, por lo menos en otros países que uno le ha tocado participar, son altísimas, presidente, y no veo por qué tengamos que bajarla esa exigencia. Y el que puede lo más, puede lo menos, como dicen los abogados. Pues si uno está disponible a dar un examen de especialidad, y lo que nos ha tocado dar examen de especialidad, no uno, sino y de su especialidad, no tiene ningún temor al dar el básico. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alvarado. Yo solo quiero sostener para la historia de la ley que no se están bajando los estándares. A mi juicio, lo que estamos haciendo es hacer una vía directa a través de CONASEM, donde además debe existir evaluación respecto a conocimientos generales y establecer, obviamente, criterios de derivación. Por lo tanto, si un médico aprueba el CONASEM, tiene la posibilidad entonces de poder decir que tiene conocimiento suficiente. Ahora, incluso con todo,
Lo que se está estableciendo aquí es una habilitación para ejercer en el sector público como especialista. Ni siquiera se está abriendo la posibilidad a que tenga el reconocimiento, por ejemplo, de la superintendencia para ejercer en el mundo privado respecto a su especialidad, ni tampoco que pueda ejercer en el mundo público como médico general. Eso quedó bastante claro, por lo tanto yo también quiero dejar certificado aquello. Me pidió la palabra la diputada Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Yo sí quisiera hacer una consulta, porque me parece muy bien que quede acotado, porque efectivamente llama la atención que si ni el Colegio Médico está en contra de esta fórmula, aparezcan parlamentarios tan preocupados de la calidad, po. El Colegio Médico, que es la gran entidad, dice que no hay ningún problema y que valida a CONASEM como la entidad certificadora y que a ellos les interesa eso. Es más, se le preguntó directamente al doctor Pari aquí y el Colegio Médico estableció claramente que esta era una gran vía. Lo único que pidió fue la transitoriedad para ordenarse, nada más. Yo quisiera sí consultar al respecto de la vía de la Seremi. Esa sí vía, yo debo reconocer que a mí me genera muchísimas dudas. O sea, yo creo que un Seremi no tiene las capacidades bajo ningún parámetro de determinar si una persona puede trabajar o no, menos pasando por sobre la ley. Y efectivamente este proyecto no deja claro si va a cambiar la forma en la que la Seremi ha operado, a mi juicio, por sobre la ley. A mí me gustaría que se aclarara eso, porque eso sí puede poner efectivamente en riesgo a la población cuando son médicos que solamente arbitrariamente por la Seremi pueden estar trabajando, y yo tampoco tengo claridad, porque revisé varias veces el informe que le habían entregado al diputado Macaya, entonces no me queda claro cuántos médicos están validados por la Seremía hoy día y trabajando sin ningún tipo, y que probablemente tampoco van a ser inscritos en diciembre en el EUNACOM. Entonces yo ahí sí me gustaría que el Ejecutivo tenga una opinión y una claridad al respecto. Gracias, diputada Rubilar. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Luis Castro. Presidente, ya en la sesión anterior hicimos ver que la distinción entre las 5 modalidades en las cuales se pretende habilitar el título profesional, que esta sería la quinta, no resuelve el proyecto de ley la manera en que hoy existe una multiplicidad de formas de poder habilitar el título. En esta opción que está planteada en el proyecto de ley, establece por la vía de la especialidad bajo el supuesto de que el ejercicio del profesional que quede habilitado tanto en su especialidad como en su título de médico cirujano solo ejercerá esa especialidad en Chile. Yo le pregunto a la autoridad, ¿puede la autoridad certificar que un doctor hoy día, porque yo sé que no lo hace, solo trabaja en la especialidad que tiene asignada y no en su calidad de médico general? ¿Puede acaso alguien decir si un oculista, si un gastroenterólogo, solo hoy, no se sale del límite en su prescripción de medicamentos, en los diagnósticos que ejerce, y que puede garantizar de que todos los especialistas solo hacen el límite de lo que tienen en su perímetro de especialidad? No es así. Y saben que no es así. Entonces, a mí me gustaría contribuir a que este proyecto salga. Pero así como la diputada ha hablado del rol de la Seremi, tampoco se ha aclarado aquí cuál va a ser la facultad que van a seguir teniendo las Seremis para hacer el bypass. Porque el bypass ha sido sistemáticamente hasta ahora. Viene una autoridad política de cualquier gobierno y dice, me hablan del corazón, autorizo que ejerzan estos doctores porque me lo piden del consultorio, me lo piden del hospital, y le doy el visto bueno para que puedan ejercer. Entonces, yo pregunto, porque aquí es re fácil hacer leyes y después nadie sabe quién las controla y quién las fiscaliza. ¿Cómo yo sé que un doctor que sea otorrino y le dicen vaya con ASEM, se certifica de otorrino, a la vez se titula de médico, a la vez es médico para ejercer en lo general, solo va a actuar como otorrino el día de mañana? Imposible. O díganme cómo eso se hace. ¿Cómo va a dejar de prescribir para medicina general, para gripes, para resfríos, para gastroenteritis,
para cefaleas, para pedir escáner al cerebro, para pedir de todo, licencias médicas de todo tipo. ¿Quién garantiza eso? Nadie. Entonces, yo quiero que hablemos con total seriedad, porque es re fácil hacer la ley y después decir no había capacidad fiscalizadora. Entonces, yo quiero arreglar el problema de los médicos que le fue mal en EUNACOM. El colegio médico del cual fui presidente siempre ha estado preocupada de la calidad, es cierto. Pero la palabra del colegio médico no es palabra sagrada, pues, presidente. No, nunca ha sido palabra sagrada. Nunca. Ni el Papa tampoco. Porque es una asociación gremial privada. No es una institución pública. Y de élite también, de la cual yo pertenecí. Sí, señor. Entonces, pido, presidente, que aclaremos estos puntos, porque la verdad, queriendo arreglar esto, yo no me siento convocado a apoyar el proyecto en la forma en que está todavía sin una enmienda que clarifique estos dos problemas que hemos aquí planteado. Ceremis y fiscalización de solo ejercicio en la especialidad que se dice garantizar. Diputado Alvarado y luego diputado Macaya tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Uno tiende a entender la intención, digamos, de dotar de especialidades o de reconocer las especialidades en los lugares, sobre todo consultorios o de regiones. Pero también, presidente, no podemos hacer dos tipos de medicina en Chile. No podemos hacer una medicina donde estén acreditados, donde hayan dado todos los exámenes, ¿cierto?, básicos de especialidades, ¿ya?, donde estén en la superintendencia, presidente, donde si yo sé que me voy a operar o mi hijo se va a operar, ese médico ha pasado por todas las etapas que corresponde, versus un sistema que va a dotar a un sistema B chileno. Ya estamos suficientemente segregados en nuestro país para aumentar más estas segregaciones. Y la otra pregunta que hago también, ellos van a poder extender licencias, me imagino, licencias médicas. Y receta cheque también, porque son especialistas. Sí. Entonces, ¿van a estar circunscritos al sistema público solamente? Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es de las licencias médicas, que no hemos podido resolver. Y esto también deja una ventana bastante amplia. Yo no me opongo, insisto en eso, ¿sí? Hay médicos de muy buen nivel especialistas y los conozco. Pero esos médicos de buen nivel han dado su EUNACOM, presidente. Gracias, diputado Alvarado. Le ofrezco la palabra al diputado Javier Macaya. Gracias, presidente. A mí me llama la atención que pocos días en pocos días, en realidad, desde la semana anterior a la actual semana, se haya generado este cambio de opinión de los médicos, fundamentalmente respecto a este proyecto de ley, pero de algunos médicos respecto a este proyecto de ley. A ver, cuando a un médico especialista chileno se le pide emitir una receta sobre una materia distinta a su especialidad, yo me imagino que no tiene que haber ningún control de un médico chileno que es cardiólogo, que de repente se le pide una cuestión a la depresión, por ejemplo. O sea, el estándar que pone este proyecto de poner un examen específico de conocimiento de la especialidad de una persona que hoy día se dedica es oftalmólogo, es el requisito de seguridad, es el requisito de calidad de esa atención, porque va a haber un examen, acá no nos perdamos. No es que el médico extranjero, porque el solo hecho de ser especialista en el extranjero, vaya a tener la posibilidad de ejercer sin ningún filtro la medicina y esa especialidad en Chile. Hay un examen. Hay un examen habilitante, y ese examen habilitante es el que hace que al final del día a ese médico extranjero que hoy día se dedica a ver los ojos, se le exima de la posibilidad, en este caso, de dar un examen más general sobre materias en las que no está ejerciendo la medicina. A mí me parece de verdad, presidente, que si hay estas diferencias, yo asumo que son puntos más profundos desde el punto de vista de la defensa también, más corporativa, gremial, y por lo mismo la manera de dilucidarlo es sacándolo a votación. No es muy largo el proyecto, y para que iniciemos la votación inmediatamente del proyecto, presidente. Gracias, diputado Macaya. Y finalmente, diputada Carla Rubilar. A mí me interesa, presidente, sí, que también hablemos un poco, si vamos a entrar a hablar de esta preocupación que se tiene en el sistema público al respecto de si los médicos van a ejercer solo su especialidad. A mí me cuesta entender de que el Ministerio aspire a que los médicos especialistas validados por CONASEM extranjeros se dediquen a ver dolores de cabeza con toda la lista de espera que nosotros tenemos de especialidades. Me llama la atención de que el Ministerio pudiera querer
poner a un especialista con una lista de espera gigantesca a ver cosas banales. ¿Ya? Sobre todo considerando que solamente en el sistema público y sobre todo considerando que en el sistema público la derivación es clara. Se deriva médico especialista para atenderse por su especialidad. Dicho eso, si existe esa preocupación, entonces me gustaría que nos refiriéramos a cómo se va a abordar cuando un médico general puede dar todo tipo de prestaciones de especialidad en este país, pues, en el sistema privado. Se puede dar todo tipo de atenciones de cualquier especialidad. Yo, médico general, puedo atender como oftalmóloga y nadie podría decirme nada en una consulta privada mía. Claro, puede ser de que yo no esté inscrito como oftalmólogo en la superintendencia, no me contrate la clínica Las Condes. Pero si yo tengo en una consulta privada en cualquier lugar, como múltiples médicos de este país, puedo atender como se me antoje, porque no hay ley de especialidad. Entonces, si vamos a estar tan preocupados, preocupémonos de eso otro también. Yo de verdad siento, y con mucha molestia, debo decirlo, que esto parece más una defensa gremial que cualquier otro tipo. Y me llama la atención que se haga una defensa gremial cuando el colegio médico no la hace. ¿Ah? Y por tanto yo creo que hay que avanzar en este proyecto, hay que clarificar algunas cosas, pero no mezclemos peras con manzanas. Nadie está pensando que un especialista validado por CONASEM va a estar haciendo medicina general. Tenemos demasiados déficits de especialistas como para tener un médico en un hospital haciendo medicina general. Gracias, presidente. Gracias, diputada Rubilar. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que responda y luego me han requerido que empecemos la votación. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio lo que había quedado pendiente era cuál es la posición del Ejecutivo en relación a las autorizaciones por Ceremi. Y para nosotros también constituyen hoy día una preocupación. Quiero señalar que estamos trabajando con el Colegio Médico en diferentes mesas. Una de ellas tiene que ver con la autorización de Ceremi y estamos planteando una modificación a esta autorización, lo que todavía no hemos definido, y eso entendemos que puede ser incluso ahora acelerado a la luz de la discusión que ha tenido este proyecto. Es si dejar la atribución en la Subsecretaría de Salud Pública o dejarla en la Subsecretaría de Redes, pero trabajar de forma tal que hayan criterios más estandarizados, más unificados y que no sea al criterio de un Ceremi en particular, porque entendemos que esta posibilidad tenemos que dejarla abierta, pero a pesar de ello tenemos que regularla de mejor forma. Ahora, solamente volver a insistir acá en que se hacen juicios respecto de que esto significa disminuir calidad. Y si estamos hablando de un examen de especialidad que realmente asegure la acreditación de un especialista en nuestro país, no entendemos que haya una disminución de calidad en aquello. Por el contrario, entendemos que especialistas extranjeros o con títulos de especialista acreditado en el extranjero, pueden ser perfectamente médicos chilenos que hayan hecho su estadía de perfeccionamiento en el extranjero o su especialidad, puedan contratarse en nuestros hospitales públicos con toda la rigurosidad que eso implica. Cuando hablamos de la falta de regulación y de que un especialista en una determinada especialidad ejerce con una especialidad en otro ámbito, la gran mayoría de esas situaciones ocurren en el sector privado. Y para ello está la superintendencia como regulador de que eso no ocurra. Sin embargo, en el sector público nosotros sí podemos generar condiciones para que un médico acreditado por esta vía en una determinada especialidad sea contratado en los hospitales y en los CDTs, que es donde requerimos de las especialidades, en la especialidad en la que fue efectivamente acreditado. Eso para el sector público no es difícil. Para el sector privado el ámbito es mucho mayor y es mucho más difícil de regular. Para nosotros incluso se puede estimar después que en alguna parte, en un reglamento o lo que se estime, quede eso perfectamente señalado. Y tal como se ha planteado acá, no es de nuestro interés tampoco el poner o contratar a un especialista acreditado por esta vía en una especialidad a trabajar y a resolver consultas de otra especialidad. No tendría ningún sentido. Esto tiene que ver con reforzar y fortalecer el sector público y tal como se ha dicho acá, entendemos que un horizonte de 5 años puede ayudarnos a establecer de mejor forma
cuál es la vía de acreditación, cuál debiera ser la vía para efectivamente señalar cómo se realiza, no solamente, y aquí quiero poner un punto que excede esta ley, pero que creo que es motivo ya, es suficiente preocupación para ponerlo en el debate público, y es también cuáles son los currículum y cómo se está formando a los médicos en nuestro país. A propósito de que estamos viendo día a día renuncias masivas de médicos, por ejemplo, o participación en sociedades médicas, entonces tenemos que plantearnos cuál es la formación valórica que están teniendo nuestros médicos en el país, no solamente la formación técnica, que es la que estamos evaluando acá, y un horizonte de 5 años puede darnos el marco para revisar esto en mayor profundidad. Bien, gracias, señora subsecretaria. Respondía entonces las consultas. Corresponde someter a votación los 2 artículos que comprenden la indicación sustitutiva. En votación. Jorge. Tenemos la indicación sustitutiva. La va a leer la señora secretaria. No hay transitorio. La podemos... En la página 2 del comparado se señala indicación sustitutiva del Ejecutivo para sustituir su texto íntegro por el siguiente: artículo único. Agrégase en la Ley 20.261, que crea examen único nacional de conocimientos de medicina, incorpora cargos que indica el sistema de alta dirección pública y modifica la Ley 19.664, incorpórase el siguiente artículo 2 bis nuevo. En la página 5 está. Artículo 2 bis. El examen único nacional de conocimientos de medicina, a que se refiere el artículo 1 de esta ley, no será exigible a médicos cirujanos que hayan obtenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad de conformidad a las normas establecidas en el número 13 del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes números 18.933 y 18.469. Las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud en virtud del citado artículo 4 podrán certificar la especialidad o subespecialidad de quienes hayan obtenido el título profesional de médico cirujano en el extranjero, que no se encuentren habilitados para ejercer su profesión en Chile y que no cuenten con el examen único nacional de conocimientos de medicina. A los médicos que, encontrándose en esas circunstancias, obtengan la certificación de su especialidad o subespecialidad, tampoco les será exigible el examen. Con todo, el ejercicio de su profesión quedará limitado al de la especialidad o subespecialidad que le fuere certificada y solo para el sector público. Bien, vamos a colocar entonces ese artículo en votación. Diputados Alvarado. En contra. Cariola. Castro. Asbun. Quiero fundamentar mi voto. Yo he sido bastante claro en que en toda la discusión del proyecto de ley, que creo que a la larga, a la falta de una política pública que pudiera enfrentar el problema de fondo y no solucionar, hacer soluciones parche, voy a votar abstención, porque creo que realmente el proyecto es un desastre, que lo único que ha provocado es que sigamos parchando un problema que afecta a la larga a las miles de personas que se ven afectadas por la pésima calidad de la salud y obviamente también en la mala prestación de algunos profesionales, dado que no tenemos una política pública que sea adecuada para garantizar en el fondo la calidad del servicio. Gracias. Es decir, usted votó por abstención. Diputado Espinosa. Cast. Lemus. Macaya. Monkever. Núñez. En contra. Radguer. Abstención. Rubilar. Torres. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. 7 votos a favor, 3 en contra, abstenciones, se aprueba.
Artículo transitorio. No. ¿Perdón? No, sale otra. ¿Me proponen por la misma votación el artículo transitorio? ¿No? No, me piden que se vote el transitorio. Vamos a leerlo. ¿Sí? Artículo transitorio. Los médicos cirujanos que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el inciso primero del artículo 7 de la ley número 20.016 y que hayan obtenido una especialidad o subespecialidad en el extranjero, tendrán el plazo de 6 meses contado desde la publicación de esta ley para presentar su solicitud de certificación a alguna de las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud. Dichos profesionales mantendrán sus vínculos de trabajo con el sector público con posterioridad al 14 de febrero de 2017 y hasta no constar el rechazo de su solicitud de certificación por la entidad certificadora, si ese fuera el caso. Bien, en votación. Diputado Alvarado, Contra. Cariola, Castro, Asbun, Espinosa, Cast, Lemus, Macaya, Monkever, Núñez, Radguer, Abstención. Rubilar, Torres, A favor. 7 a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Aprobado el artículo. Y despachado el proyecto. Despachado el proyecto. Diputado informante. Diputado informante. ¿Sí? Diputada. Propongo a la diputada Rubilar, presidente. Bien, ¿habría acuerdo sobre la diputada Rubilar? Así se acuerda. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.